Hola Londra, hoy vamos a hablar en esta presentación de lo que es la potenciación en Z. En realidad no es algo nuevo, ya que lo vistes cuando estabas estudiando el conjunto de los números naturales. Y la potenciación no es más que una forma de escribir abreviadamente una multiplicación donde los factores son idénticos. La forma de expresarlo lo vamos a ver a continuación. Haciendo algo de memoria, la potenciación en Z es una forma de expresar una multiplicación de un número repetidas veces, como te decía anteriormente, y se expresa de la forma a elevado a la n, tal como se muestra en esta lámina en negrillas, y se lee a elevado a la n. ¿Ok? ¿Qué quiere decir a elevado a la n? Que a se va a multiplicar por a tantas veces como lo indique n. Si n es 2, serán 2 veces. Si n es 4, será 4 veces. Si n es 10, entonces será 10 veces. A es lo que nosotros llamamos el valor que se repite, que es la base, y n es el exponente y corresponde al número de veces que se repite esa base como factor. Aquí lo puedes ver en esta representación. Está escrito en azul el número 3, que indica la base, y en rojo el número 2, que indica exponente. Esto quiere decir que la base se va a multiplicar por sí misma, es decir, 3 por 3. Y el resultado de eso es lo que nosotros llamamos el resultado de la potencia, es 9, porque 3 por 3 es 9. En forma general, podemos decir que la base, lo ponemos aquí con letras, es B, el exponente se llama C, y el resultado es lo que nosotros llamamos la potencia. Entonces podemos aclarar o definir o establecer de alguna manera ya definitiva que las potencias son productos de factores repetidos. La base es el factor que se repite o que se va a multiplicar, y el exponente indica el número de veces que se va a repetir ese factor. Aquí lo tenemos nuevamente a través de este ejemplo. La base es el 3, el exponente es el 5, es el número que se escribe como en pequeñito en la parte superior derecha de la base, y te indica cuántas veces vas a repetir ese 3. En este caso, como el exponente es 5, será 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. La base se multiplica por sí misma tantas veces como lo indica ese exponente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. 3 con exponente 2, ¿cómo se lee? Bueno, generalmente podemos decir 3 a la 2, pero lo correcto sería decir 3 al cuadrado. Eso quiere decir que 3 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. En este caso, como habíamos dicho en el ejemplo anterior, 3 por 3 da 9. Bien, ¿qué pasa cuando 3 está elevado a la 3? Eso quiere decir que nuestra base 3 se va a repetir tantas veces como lo dice el exponente 3. Y eso se lee como 3 elevado al cubo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Pues simplemente la base 3 se va a multiplicar tantas veces como lo indique el exponente, en este caso 3 por 3 por 3. Y eso es igual a 27. El siguiente ejemplo, 3 elevado a la 4. Nuestra base sigue siendo 3 y el exponente es 4. ¿Cómo se lee eso? Eso se lee 3 elevada o elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Aquí fíjense que no tenemos nombres especiales, como en el caso de cuando el exponente es 3, que se lee al cubo, o cuando el exponente es 2, que se eleva al cuadrado. Fíjense que estos nombres no son nuevos para nosotros. ¿Por qué será que se les llama así?
Piénsenlo un poquito mientras vamos trabajando. 3 elevado entonces a la cuarta potencia indica que el 3 se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. Es decir, 3 por 3 por 3 y por 3. El resultado es 81. Cuando tenemos 3 elevado a la quinta potencia, se lee 3 elevado a la quinta potencia o 3 a la quinta potencia, nos indica que el 3 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. Y nuestro resultado sería, si quieren pueden comprobarlo, 243. ¿Qué pasa cuando 3 está elevado a la 1? Cuando 3 está elevado a la 1 simplemente quiere decir que queda solo y es igual al número que tengamos en la base, en este caso 3. Y si en lugar de 3 fuera 5, pues es exactamente lo mismo. 3 elevado a la 5 elevado a la 1 es 5 y así con cualquier número que decida elevar a la potencia 1. ¿Qué pasa cuando el exponente no es 1 sino es 0? Cuando el exponente es 0, todo número elevado a la 0, y esto es un axioma matemático, simplemente se dice así por definición, 3 elevado a la 0 es igual a 1. Pero no solo el 3, cualquier número que yo eleve a la 0 va a ser igual a 1. ¿Qué es lo que estamos trabajando o que vamos a trabajar este año? Estamos hablando de la potenciación en Z. Hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto son con números naturales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hablamos del conjunto Z? Que ya nuestras bases no son números naturales, sino nuestras bases son números enteros. Y como ya sabemos, los números enteros son números que además del valor absoluto de la cantidad por sí sola, se le agregaría el signo más o menos, dependiendo si los números son positivos o negativos. ¿Cómo trabajamos en este caso? Pues el sistema de trabajo es más o menos el mismo. Vamos a verlo a continuación en la siguiente lámina. Observemos estos productos. Fíjense que estamos multiplicando números enteros negativos. En este caso, menos 3 por menos 3. Y ya sabemos que 3 por 3 es 9 y menos por menos es más, siguiendo la regla de los signos para la multiplicación de números enteros. ¿Qué pasa si en lugar de 2 factores tenemos 3 factores? Pues igualmente multiplicamos los valores absolutos. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y el signo de este producto 27 va dado por el producto de los signos de cada factor, siguiendo la regla de los signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Quiere decir que nuestro producto final va a ser menos 27. Ahora recordemos el producto cuando son 4 factores. Tenemos igualmente 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Y el número va acompañado de un signo que es el producto de los signos de cada 3. Menos por menos da más por menos da menos por menos da más. Fíjate que el resultado final nos da más 81. Esto es simple multiplicación de números enteros. Observemos el último ejercicio presente en esta lámina. ¿Cuántos factores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 factores. Independientemente de que sean idénticos o no, ¿qué hacemos generalmente? Multiplicamos 3 por 3, 9. 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3 da 243. Y para otorgarle el signo al resultado o al producto final de esta multiplicación, hacemos lo mismo siguiendo la regla de los signos para la multiplicación. Menos por menos, más. Por menos, menos. Por menos, más. Por menos, menos. Es decir,
Menos por menos más, el resultado de esto se multiplica por el siguiente signo, que es menos, más por menos da menos, el resultado de esto se multiplica por el siguiente signo, menos por menos vuelve a dar más, y el resultado se multiplica por el último signo del último factor, más por menos, menos. De ahí el resultado menos 243. Ahora fíjate que estos son factores donde son idénticos, lo que quiere decir que cualquiera de estos factores lo podemos expresar como una potencia, ¿ok? En el primer caso tendríamos menos 3 elevado a la 2. Observa que utilizo el paréntesis para encerrar la cantidad menos 3 y el exponente lo dejo afuera, 2. Es la forma matemática de simbolizar que tenemos que elevar al cuadrado el número menos 3, que en este caso es un número negativo. Por lo tanto, la base sería menos 3 y se va a multiplicar tantas veces como lo indique el exponente. Menos 3 por menos 3, que ya habíamos efectuado. Vamos con el siguiente. ¿Cómo lo expresaríamos? ¿Cuántos factores idénticos tenemos? 1, 2, 3. Es decir, que sería menos 3 elevado a la 3 porque se multiplica 3 veces. Fíjense nuevamente, el menos 3 sería la base porque es el número que voy a multiplicar. En este caso, nuestro número tiene un signo, le pertenece a ese número. Por eso es que estamos encerrando entre paréntesis nuestras bases. Vamos con el cuarto ejemplo. ¿Cuántas veces tenemos multiplicando menos 3? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el exponente sería menos 3 elevado a la cuarta potencia. Fíjate que el menos 3 vuelve a estar encerrado entre paréntesis porque en este caso estamos diciendo que la potencia eleva tanto al menos como al valor absoluto, que en este caso es 3. Nuevamente, en el último ejemplo, ¿cuántas veces tenemos el factor menos 3? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces decimos menos 3 elevado a la quinta potencia. Fíjate, nuevamente el menos 3 está encerrado entre paréntesis. ¿Qué estamos observando aquí? Veamos con mucho detenimiento lo que está pasando. Menos a, siendo a un número cualquiera, ¿verdad? Elevado entre paréntesis, elevado a una potencia n. ¿Sí? La base, ¿quién es? Es menos a. Fíjense, la diferencia a lo que hemos visto hasta ahora es que no se usaba el paréntesis para encerrar la base. Ahora estamos obligadas porque aparte del número, el valor absoluto, ese tiene un signo que puede ser positivo o negativo. Vamos a tomar como ejemplo el negativo porque para los positivos en realidad no hay variaciones, ¿ok? Aun cuando podemos meter el signo dentro del paréntesis, los resultados no van a depender de ese signo, pero con los negativos sí, porque la regla de los signos dice que menos por menos da más, pero más por menos da menos. Entonces ahí hay que cuidar la regla de los signos para la multiplicación. Entonces observa, tenemos la base se encuentra encerrada en el paréntesis, ¿ok? Como se muestra aquí. Y además el exponente está afuera de ese paréntesis. ¿Qué pasa? Veamos los resultados. Cuando el resultado de la potencia tiene signo positivo, si el exponente n es un número par. Fíjate que cuando el exponente era 2, ¿verdad? Que es un número par. Cuando era 4, que también es un número par, las potencias nos daban valores positivos. Más 9 y más 81. Pero cuando el exponente es un número impar, el signo resultado del resultado es negativo. Fíjate que esto es bien importante de resaltar. Cuando los exponentes son impares, 3 o 5, o 7 o 11, el resultado es un valor negativo, ¿sí?
Y eso es una regla que podemos generalizar. Si quieres, puedes hacerlo como una prueba. Pon potencias de base negativa y trata con varios exponentes. Y fíjate que siempre que el exponente es un número impar, entonces el resultado de la potencia va a ser negativa. Y cuando el exponente es un número par, como en este caso 2 y 4, el resultado tendrá signo positivo. Esto es bien interesante, es una conclusión a la que podemos llegar simplemente revisando los resultados y haciendo varios ejercicios y comprobándolo por nosotros mismos. Nos vemos en la siguiente lámina. Pongamos en práctica lo que hemos visto hasta el momento. Completa la siguiente tabla y luego responde. Vas a completar en esta tabla, ¿verdad? ¿Cuál es la multiplicación? Por ejemplo, menos 2 a la 5 sería multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Eso lo tendrías que colocar en este primer cuadro que señalamos, ¿ok? Así vas a hacer con los siguientes números que aparecen en la columna de la izquierda. Luego, donde dice resultado, pues obviamente sacar el producto. Luego, indicar si ese exponente para esa potencia es par o impar. Y aquí colocamos en la última columna simplemente el signo del resultado. Si te dio positivo o si te dio negativo. Fíjate que luego puedes responder a las preguntas que están a continuación. ¿Qué signo tiene el resultado de una potencia cuya base es un número negativo? Y te preguntan si depende del exponente. Entonces, eso sería el primer ejercicio que tendrías que hacer. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo para que lo puedas ilustrar y hacer con los anteriores algo parecido. Bien, en la siguiente lámina, tenemos presente es la multiplicación de factores idénticos expresados como potencia y tenemos una serie de ejercicios para que realices. Recuerda que tienes que resolver las potencias y en el caso de los ejercicios que aparecen en este lado, que estoy señalando con el puntero rojo, fíjate que vas a realizar la potencia en cada caso y luego hay una suma de esas potencias resaltado con ese signo de más. Igual en el siguiente y en el último hay una resta. Entonces, aquí estaríamos hablando ya de operaciones combinadas, de sumas, restas, y en este caso la potenciación. También pues te planteo la pregunta que te hice al comienzo, porque piensas que las potencias con exponente 2 se les dice al cuadrado y a las de exponente 3 se les dice al cubo. Argumenta un poco utilizando una representación, así lo puedes hacer. Bien, en la siguiente lámina tenemos un ejemplo que te puede orientar en el caso de esta última pregunta. Simplemente practica, cualquier duda me puedes preguntar y bueno, te espero en la próxima clase que sería el día miércoles.